Círculo de Estudios. La voz de la esperanza, lección 23. Los caminos de la fe. El bautismo evangélico. Es con razón que los cristianos consideran el bautismo como un sacramento de extrema importancia. Pero en general, no le dan el mismo significado y no lo practican de la misma manera. Algunos lo ven como un medio providencial para borrar el pecado original, y conceder a quien lo ha recibido una virtud santificante que le acompañará durante toda su vida. Otros ven en ella un símbolo puro, el signo de la muerte del hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo, es decir, el hombre regenerado por el Espíritu Santo. Algunos administran el bautismo por aspersión, otros se adhieren a la inmersión. Por último, algunos abogan por la aplicación del bautismo a los niños pequeños, incluso a los recién nacidos, mientras que otros ven su utilidad solo si se aplica a los adultos. El propósito de esta lección es precisamente examinar la información en las Santas Escrituras acerca del bautismo. No deseamos aceptar ninguna otra voz sobre este asunto que no sea la expresada por la revelación escrita, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 20. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3, 16. 1. El bautismo de Juan. Durante mucho tiempo los judíos habían requerido el bautismo a los gentiles que pedían ser admitidos en su comunidad. Pero no le dieron a este acto el significado que Cristo le iba a dar. El precursor de Jesús, Juan, que fue apodado el Bautista, fue el primero en presentar el bautismo en su verdadera dimensión bíblica, como el signo externo de una transformación interior, como una confirmación pública de arrepentimiento y conversión, como una oportunidad que de ser rechazada por el hombre lo lleva a perder la vida eterna, ya que el bautismo es parte integral del plan divino de salvación. Por lo tanto, los judíos no estaban exentos eximidos libres del bautismo, aunque ellos lo juzgaran un acto voluntario, ya que ellos se consideraban justos y no necesitaban de arrepentimiento. El llamado de Juan al arrepentimiento fue dirigido a todos indiscriminadamente, a los fariseos y doctores de la ley, así como también a la gente común. Lucas 3, 3. El propósito de Dios para los judíos, cualquiera que fuera la clase a la que pertenecieran, era que aceptaran la salvación a través del arrepentimiento y la ley, y consecuentemente fueran bautizados. El mismo Cristo dijo: y todo el pueblo que lo escuchó, a Juan el Bautista, e incluso los recaudadores de impuestos, justificaron a Dios al ser bautizados con el bautismo de Juan, pero los fariseos y los maestros de la ley, al no ser bautizados por Juan el Bautista, hicieron nulo el plan de Dios a su respecto. Lucas 7, 19, 30. Esta declaración prueba la importancia del bautismo en agua en la vida del creyente. 1. ¿Cómo veía Juan el Bautista el bautismo? Cristo y el bautismo. Sin embargo, el bautismo que Juan el Bautista administraba aún no estaba completo. El mismo Juan dijo hablando del bautismo que Cristo estaba a punto de instituir: yo a la verdad os bautizo en agua,
pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3, 16. Al introducir el Espíritu Santo como un elemento permanente en la vida del creyente bautizado, Cristo dio pleno sentido al bautismo del agua, predicado y practicado por Juan el Bautista. Jesús mismo fue bautizado por Juan, a la edad de 30 años, Lucas 3, 23, y recibió una medida excepcional del Espíritu Santo al salir del agua. El bautismo de Jesús, RVR 1960. Marcos 1, 9 a 11, Lucas 3, 21 a 22. 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. 15. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 13 a 17. Cristo fue bautizado por inmersión antes de comenzar su ministerio. 2a. ¿Cómo completó Cristo el bautizo predicado por Juan? 2b. ¿A qué edad, por quién y cómo Jesús se bautizó? Orden de Jesús a su iglesia. Y Jesús dio la orden a su iglesia, hasta el final de los siglos, de bautizar. 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 15, 16. El invocar la Trinidad Divina, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa ponerse bajo la dependencia de las tres personas de la divinidad para someterse a su voluntad o para implorar su poder. 3. ¿Cuál fue la orden que Jesús dio a su iglesia? Un símbolo de muerte y vida. ¿Qué significa exactamente el bautismo? Sobre todo, el bautismo es un símbolo de la muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo hombre, conmemorando así la muerte y resurrección de Cristo. La persona que quiere ser bautizada no solo acepta los hechos de la muerte y resurrección de su Salvador, con todos los beneficios que conllevan, sino que se compromete a sufrir y morir diariamente con Cristo, a padecer con él en su muerte, y así poder participar con él en su resurrección y glorificación. Filipenses 3, 10, Romanos 8, 17. Dos declaraciones del apóstol San Pablo presentan claramente el significado del bautismo: habiendo sido enterrado con él, con Cristo, por el bautismo, también habéis resucitado en él y con él,
por fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Colosenses 2:12. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que fuimos sepultados con él por el bautismo en su muerte, de modo que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también caminamos en una nueva vida. Romanos 6:3-4. Estos dos pasajes establecen que el bautismo es una demostración pública de la realidad de la muerte al pecado, la muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo hombre, engendrado por el Espíritu Santo. También se condena sin discusión el bautismo por aspersión, aplicado a los niños, porque el verbo enterrar sugiere la idea de inmersión. El agua del bautismo se compara con el sepulcro donde fue depositado Jesús, y difícilmente se puede imaginar que un recién nacido muera al viejo hombre. 4. ¿De qué gran realidad es el símbolo del bautismo? Un acto de renunciación. El bautismo no es el medio de la gran renovación moral que hace pasar al pecador de la muerte a la vida, es sólo el símbolo de ella. Este milagro de renovación moral es obra del Espíritu Santo. El bautismo es el signo exterior por el cual el nuevo adepto hace un acto de renuncia al mundo, a la vida pasada, al pecado, y manifiesta su deseo de morir con Cristo para revestirse de él y vivir con su vida. Si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. A menos que un hombre nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. He sido crucificado con Cristo, y si vivo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí que todas las cosas se han vuelto nuevas. Gálatas 3:2-20, 2 Corintios 5:17. 3:1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses 3:1-3. 5a. Por medio de quien se lleva a cabo la gran renovación moral. 5b. ¿A qué renuncia el creyente, y cuál es su objetivo ahora? 6 condiciones del bautismo. Para ser válido, el bautismo requiere al menos 2 condiciones del candidato: arrepentimiento y fe. Respondiendo a la multitud sedienta de verdad y paz que había hecho la pregunta: hombres y hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pedro declara: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:37-38. El eunuco etíope también pregunta: he aquí el agua, que me impide ser bautizado. Y el apóstol Felipe respondió: si crees de todo corazón, es posible. Hechos
36. Y recordemos la palabra de Cristo: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16, 16. Por el bautismo el creyente entra en la Iglesia, se convierte en una piedra viva del edificio del que Cristo es la piedra angular. 1 Pedro 2, 4-7, es ahora un miembro del cuerpo de Cristo. Porque todos fuimos bautizados en un solo espíritu en un cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, y todos fuimos hechos para beber de un solo espíritu. 1 Corintios 12, 13. 6. ¿Cuáles son las dos condiciones esenciales del bautismo? Nota. Eunuco, información, traducida, de Logos Biblia 8 Software. Sirviente varón funcionario supervisor en la corte de un rey, a menudo castrado. Literalmente cama guardián chambelán, y no necesariamente en todos los casos uno que fue mutilado o castrado, aunque la práctica de emplear a esas personas mutiladas en los tribunales orientales era común. 2 Kings 9 y 32, Esther 2, 3. Wikipedia, ver, eunuco, camarlengo, chambelán. 7. Las formas de bautizar. Después de lo que se acaba de decir sobre el significado del verdadero bautismo, no debiera ser necesario decir cómo llevar a cabo el bautismo, ya que existe uno solo y es el de la inmersión total. Esta inmersión total es el significado etimológico del verbo bautizar, que viene del griego baptizein, sumergir, sumergir. Desafortunadamente el nombre de bautismo ha perdido su significado, por eso hay que añadir las dos palabras, por inmersión, que es un pleonasmo, o por aspersión, que es una expresión contradictoria en los términos, como si se dijera, inmersión por aspersión. Al significado del bautismo y al significado mismo de la palabra bautismo se añade la práctica apostólica que prueba que el bautismo, para ser verdadero, debe ser administrado por inmersión y solo a los adultos. La Escritura afirma que Juan bautizó en el río Jordán, Marcos 1, 5, que bautizó en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, Juan 3, 23, que después de su bautismo Jesús salió del agua, Marcos 1, 10, que el eunuco etíope y Felipe bajaron al agua y volvieron a salir, Hechos 8, 38, 39. Los partidarios de la aspersión, salpicadura de agua o chorro de agua, y el bautismo de los niños nacidos, no encuentran apoyo en las Sagradas Escrituras. 7. ¿En qué forma se debe efectuar el bautismo? 7b. ¿Por qué no se debe bautizar a los niños? 8. Unas pocas líneas de historia. ¿Cómo ha podido la práctica del bautismo por aspersión ser aplicada a los niños, y reemplazar de este modo en muchos creyentes la práctica del verdadero bautismo evangélico por inmersión administrado a los adultos? Esta práctica y este reemplazo es parte del misterio de la iniquidad, el trabajo de engaño de Satanás, y a la conveniencia religiosa y política de la Iglesia Católica de mostrar un mayor número de miembros católicos. Esta es la raíz del pedobautismo, o bautismo aplicado a los bebés, niños o infantes. Los primeros casos datan del siglo III. Pero esta innovación no fue bien recibida.
Un decreto del emperador Justiniano en el 550 recomendó a sus súbditos que bautizaran a sus hijos. A partir de entonces, esta práctica se generalizó, aunque siempre hubo nobles excepciones. La práctica de la aspersión tomó mucho más tiempo para introducirse. La inmersión se aplicó en general hasta por lo menos el siglo XII, como lo demuestra la presencia de enormes bautisterios en un gran número de catedrales cuyos cimientos datan del siglo XII e incluso del XIII. La inmersión parcial se practicó entre los siglos XIII y XV, para ser reemplazada por la aspersión a partir del siglo XV. Pero todavía hay cristianos que permanecen fieles al modo evangélico del bautismo. El bautismo evangélico es un memorial de la muerte, sepultura y resurrección del Salvador, símbolo de la muerte del hombre viejo y del nacimiento del hombre nuevo por el poder del Espíritu Santo, testigo público de la renuncia al mundo, fruto del arrepentimiento y de la fe. El verdadero bautismo, practicado por inmersión, es de capital importancia. Cristo nos dice hoy otra vez, el que crea y sea bautizado se salvará. ¿Quieres seguir su consejo? Nota. Iniquidad. Anomia, se refiere a quien rechaza la ley, o rechaza la voluntad de Dios, anarquía o falta de conformidad con la ley. Los trabajadores de la iniquidad son inicuos porque se han negado a conformar sus vidas al modelo perfecto establecido en la ley del reino de los cielos, y el pecado es la transgresión de la ley. 1 Juan 3, 4. En el monte de los olivos Cristo dijo que en los últimos días la iniquidad, la anomia, abundaría, Mateo 24, 12, y unas décadas más tarde Pablo observó que el misterio de la iniquidad, anomia, ya estaba en funcionamiento, 2 Tesalonicenses 2, 7. Fuente, Biblia Logos. 8a. ¿En qué momento se hizo general la práctica del pedobautismo? 8b. ¿En qué momento se comenzó a abandonar el uso del bautismo por inmersión? 8c. ¿Cómo se puede resumir el bautismo evangélico?